Presentarte. Jorge Iván Domínguez es maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Ha ocupado cargos públicos en los 3 órdenes de gobierno, así como cargos directivos de iniciativa privada y medios de comunicación. Actualmente es socio y CEO de Gobernantes SC, firma de consultoría especializada en comunicación política y asuntos públicos. Su análisis y opiniones se publican en Forbes México. Él es nuestro estimado Jorge Iván Domínguez, que nos trae el tema negociación, tácticas y estrategia. Adelante, mi estimado Jorge, tienes el uso de los micrófonos. Si tienes alguna presentación, la puedes presentar. Estamos para escucharte de 1 hora a hora y media, y si deseas interactuar, terminar un poquito antes tu ponencia para hacer la interacción con los presentes. Y agradezco a los más de 110 conectados que seguimos en un día lunes aprendiendo, porque sabemos que traemos sangre política en nuestro cuerpo. Adelante, mi estimado Jorge. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los que están conectados. Les agradezco mucho el favor de la atención, ¿no? La atención es el elemento más poderoso de la humanidad, y hoy estar aquí y contar con su atención, más que un protocolo, realmente es un gusto. Y como bien lo comentas, Miguel, a mí me gustaría iniciar esta charla, porque creo que puede ser una excelente charla con todos ustedes sobre lo que es negociación. Antes de entrar al tema en sí, antes de entrar al tema toral, yo quiero platicarles algo de mí, porque así como ustedes, yo en algún momento milité en un partido político. Yo fui presidente de la Fundación Colosio en Durango, soy duranguense. Luego fui vicepresidente nacional de la Fundación Colosio. Fui mucho tiempo consejero político nacional del PRI, y hasta hace unos años decidí terminar mi carrera, mi vida política, para dedicarme a Gobernarte, que es mi despacho, y que nos dedicamos a política pública, comunicación política y cabildeo, ¿no? En esa parte de cabildeo, en esa parte es donde hemos adquirido una experiencia en el tema de negociación, que es el tema que valga la redundancia, nos trae aquí. Y antes de empezar, quiero decirles que me siento como en casa. Yo conozco el ICADEP, conozco el hoy Instituto Reyes Heroles, y creo que estos ejercicios que ustedes están haciendo son indispensables y son necesarios hoy que la política se ha convertido en un instrumento mercantilista. Yo creo que institutos como el Reyes Heroles, como la Fundación Colosio, como la Fundación Rafael Preciado en el PAN, como todos los organismos que se dedican a la capacitación y a la formación, son necesarios y útiles hoy en día cuando la política vive su peor crisis de credibilidad. El esfuerzo que ustedes están haciendo en este momento de formarse, de capacitarse, de adquirir nuevos conocimientos es realmente reconocible, porque hoy vemos la situación tan precaria en la que se encuentra la política en México, en todos sus niveles. Y bueno, para entrar ahora sí al tema, quisiera platicarles cómo planteo que sea la dinámica. Yo soy un creyente que, al igual que Platón, que la dialéctica es el método por el cual se puede llegar al conocimiento. A mí me gustaría platicarles algunos conceptos generales de la negociación. Dicho sea de paso, cada negociación es tan diferente y tan distinta como cada ser humano. No hay reglas establecidas, no hay camisas de fuerza en el tema de la negociación, pero evidentemente hay cimientos que pueden ayudarnos a orientar la potencia con la que nosotros queremos y debemos abordar un tema de negociación. Negociamos desde que nacemos, ¿no? Casi negociamos con la familia, negociamos en el trabajo, negociamos con los amigos, negociamos cuando compramos, negociamos cuando vendemos. Es realmente la negociación algo que hacemos de manera continua y que tal vez no nos damos cuenta que estamos negociando, pero la negociación es inherente a la comunicación. Entonces, siempre nos encontramos en este aspecto de negociación. Y bueno, lo que vamos a hacer ahorita es hablar de algunos aspectos que hay que tener claros a la hora de negociar, pero yo quiero dejar el mayor tiempo, porque las negociaciones son muy variadas y existen muchísimas aristas que tocar, a las preguntas que ustedes puedan tener de lo que estén viviendo,
de los aspectos que ustedes quieran conocer específicos, y bueno, yo cederé el mayor tiempo a resolver esas dudas o esas inquietudes, evidentemente con la humildad de poder también decir y expresar cuando no tenga el conocimiento específico de algo que se pregunte, contarán con eso también, pero bueno, yo estoy aquí para poder orientarlos y para poder también compartir algo de las experiencias que hemos tenido nosotros a la hora de negociar leyes, a la hora de negociar con privados, a la hora de negociar con iglesias, a la hora de negociar en temas internacionales. Y quiero empezar comentándoles la negociación, desmitificando un poco esto de la negociación, ¿no? Porque pareciera que cuando hablamos de negociación hablamos de ganadores y de perdedores, hablamos de un juego de suma cero, cuando el nuevo entendimiento de la negociación, específicamente hay un teórico que yo les recomiendo que se llama Roger Fisher, que es el que lleva precisamente la cátedra de negociación en la Law School de Harvard, habla de que la negociación no es un deporte competitivo. La negociación tiene que satisfacer a las partes. Una negociación exitosa es un proceso por el cual dos o más personas llegan a un acuerdo que están ambas partes dispuestas a cumplir. Si entramos desde el principio por esa carretera, por esa vía, vamos bien a la hora de entender lo que es una negociación. Hay tres criterios para catalogar a una negociación exitosa. Y estos criterios se resumen en lo siguiente. Debe producir un acuerdo sabio y prudente. Una negociación exitosa debe de producir un acuerdo sabio y prudente. Debe ser eficiente, debe servirle a ambas partes y debe mejorar o por lo menos no dañar la relación entre las partes. Esos pudiéramos decir que son los tres pilares y tres criterios que nosotros pudiéramos vertir para consolidar la idea de una negociación exitosa. Antes de pensar en las tácticas, en las estrategias, en todo un sinnúmero de herramientas que existen a la hora de negociar, tenemos que llegar antes a una idea personal, y es, antes de salir a negociar, debemos negociar con nosotros mismos. La negociación con uno mismo, antes de entrar a una negociación, es el proceso sine qua non para llegar a los objetivos que nos hemos planteado. Pero ¿a qué me refiero con negociar con uno mismo? Pareciera que es, vamos a llamarlo lógico, que tuviera que haber un objetivo en la negociación, pero quiero platicarles que en la experiencia personal nos hemos encontrado con que a veces la gente sale a negociar sin tener definido el objetivo de la negociación. Y pareciera que esto es lógico, pero no lo es. La mayoría de las veces salimos a negociar sin una idea de qué es lo que queremos negociar, qué es lo que estamos dispuestos a negociar y cuáles son nuestros objetivos en la negociación. Pareciera que es lógico, pero repito, la mayoría de las veces nos hemos encontrado con que la gente sale a negociar sin tener claros los objetivos de la negociación. Una vez teniendo claro los objetivos de la negociación, en este tema de negociar con uno mismo, lo que sigue es sentir pasión por lo que se busca lograr. Es estar convencido de lo que uno va a ir a la mesa a plantear. La negociación es un duelo de energías. Es un duelo de energías donde quien tiene más energía en la mesa y encuentra las palabras y la forma correcta para comunicar su objetivo y para persuadir a la otra parte, es quien realmente termina obteniendo los objetivos planteados. Entonces, es importante, como en las ventas, yo no sé si alguien de aquí ha tenido la experiencia de estar en un sistema, si valga la redundancia, en un conglomerado sistemático de ventas, pero dicen que para vender, primero tiene que estar vendido uno mismo. Uno se tuvo que haber vendido el producto o el servicio que está vendiendo. Si uno no tiene
la convicción, el conocimiento y la pasión por lo que está negociando o vendiendo, definitivamente la energía que se ponga en la mesa, hablo de que la negociación es un duelo de energías, la energía que se ponga en la mesa no será la energía más potente. Entonces, antes de salir a negociar, hay que definir qué estamos dispuestos a negociar y saber si estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Antes de salir a la mesa, creo que es un paso muy importante. Saber qué es lo que quiero yo y por qué lo quiero antes de salir a negociar. Esto es algo que muchos teóricos han desarrollado en unas siglas que se llaman MAPAN, que es saber cuál es nuestra mejor alternativa posible a un acuerdo negociado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que saber antes de llegar a la mesa cuáles tenemos que llegar con tal fortaleza de tener conocimiento hasta dónde podemos llegar. Porque cuando uno negocia, en teoría, está tratando de tener una condición mejor a la que estaba previamente a la negociación. Y pareciera que hay negociaciones que no están planeadas y que te llevan a un estado mucho más perjudicial que con el que empezó la negociación. Entonces, ¿en qué consiste esta mejor alternativa posible a un acuerdo negociado? Según Roger Fisher, en crear una lista de acciones que emprenderíamos si no llegáramos a un acuerdo. Esto es importantísimo. Tener una lista antes de iniciar la negociación para saber cuáles son nuestras opciones de no llegar a un acuerdo es un acto de empoderamiento a la hora de negociar, porque, repito, pareciera lógico, pero nadie planea, nadie le pone la atención previa a la negociación. La mayoría de la gente quiere saber herramientas para encarar al otro, para persuadirlo, para intimidarlo, para no dejarse intimidar, que son tácticas. Pero si no tenemos previamente elaborada una estrategia de negociación, seguramente no vamos a tener dirección. Podemos tener un barco con grandes cañones, con gran capacidad de ataque, pero sin vela. Entonces, sin motor. La etapa previa, la etapa, la etapa estratégica con donde se prepara la negociación es indispensable. Crear esa lista de acciones que emprendería de no llegar a un acuerdo. Segundo, mejorar las ideas más prometedoras. Y tercero, identificar la mejor alternativa. Es decir, de esa lista que hicimos de acciones que emprenderíamos de no llegar a un acuerdo, tenemos que mejorar las más prometedoras y ubicar cuál sería nuestra mejor alternativa. Eso nos haría llegar a la mesa con un conocimiento y una seguridad distinta. Eso nos daría pasos adelantados al tema de la negociación. ¿Qué es algo también importante? Así como nos preguntamos qué es lo que quiero yo y por qué lo quiero, también hacer el ejercicio y hacer la pregunta de qué es lo que ellos quieren y por qué lo quieren. Nosotros en Gobernarte, cuando tomamos un caso de negociación, hacemos un análisis FODA, hacemos un mapa de actores, un análisis de contexto, un análisis de perspectivas, una prospección de escenarios, en el entendido de tratar de entender todo lo que conforma y todo lo que juega alrededor de una negociación. En ese sentido, es importante, antes de llegar a la mesa, tener toda esta información previa para poder saber con qué cartas vamos a llegar a jugar. Si no, pues realmente, por mucha experiencia que tenga el negociador, podrá quedar fuera de contexto, podrá quedar corto en sus expectativas de no tener esta visión que nos da la etapa previa, que es negociar con uno mismo y emprender el proceso de investigación. Una vez que hemos llegado y que tenemos esa información y que sabemos cuál es el contexto donde nos estamos desarrollando, es bien importante saber que evitar la negociación posicional será un factor decisivo en llegar a mejores acuerdos para ambas partes. ¿A qué me refiero con la negociación posicional? Yo voy a vender un terreno y mi posición es no bajar de $1,000,000.
y el ofertante, llega con una posición de no gastar más de 700,000 pesos. Si nosotros atendemos a la negociación posicional, vamos a tener varios problemas. Primero, el ego se identifica con la posición. Entonces ya no solo vamos a estar compitiendo por el interés que se está negociando, sino por no quedar mal. Ya entra la posición personal, el prestigio. Entonces es importante evitar las negociaciones posicionales, porque también aumenta el tiempo y el costo de la negociación. Y por último, pone en riesgo la relación existente entre las partes. Si nosotros entramos a una negociación posicional, estamos entrando a un juego de suma cero. Y como lo habíamos dicho, una negociación exitosa es un proceso por el cual dos o más personas llegan a un acuerdo que ambas están dispuestas a cumplir. Entonces, es importante tener claro, no caer en una negociación posicional. ¿Qué sería lo ideal? ¿A qué tenemos que aspirar cuando negociamos? A una negociación por principios. Esa es la nueva, vamos a decir, teoría de la negociación, basarse en una negociación por principios. Y no me refiero solamente a principios morales, sino a principios que, primero, separen a las personas del problema. Como decía el padrino, no es personal, son negocios. Esa es la primera estrategia que nosotros, desde el punto de vista estratégico, tenemos que tomar en cuenta. Segundo, centrarse en los intereses, no en las posiciones. Centrarse en los intereses es una gran recomendación, incluso cuando negocias con gente de otras culturas, de otros países. Es un camino que siempre va a tener certezas, porque independientemente de las posiciones, lo que se está jugando en una negociación son los intereses de ambas partes. Mientras podamos tener los intereses centrados, la negociación, perdón, centrada en los intereses, vamos a tener un avance y un avance mayor y una fricción menor. Lo otro es generar opciones de mutuo beneficio. Lo reitero, la negociación no solo es tratar de que la otra persona se quede con cero y tú con todo. No funciona así la nueva manera de negociar, menos en el mundo digital y súper informado en el que nos encontramos ahora. Y hay que tratar, por último, en esta negociación por parte de principios, en base a principios, de tratar de utilizar criterios de referencia. ¿A qué me refiero con criterios de referencia? Más allá de pugnar por un precio, pugnemos por un valor, por un precio justo. Yo sé que tú quieres vender, yo quiero vender un terreno en 1,000,000, sé que tú solo tienes 700,000 pesos, vamos a quitarnos de las posiciones de lo que tienes y lo que tengo y vamos a hablar de un precio justo con base en criterios de referencia. ¿Cuál puede ser un criterio de referencia? El precio del terreno en el mercado, ventas similares que se hayan hecho con anterioridad. Utilizar criterios de referencia nos ayuda a despersonalizar el tema de la negociación y poder avanzar en el cumplimiento de nuestros intereses. Esto no se trata de ver quién puede más, sino cómo concilias ambas partes los intereses y se genera una relación duradera. Al último, ya seas empresario, político, artista, etcétera, nunca quieres solo tener una negociación, sino aspiras la mayoría de las veces a que una negociación te lleve a otra y a otra y a otra y puedas tener relaciones duraderas con las que puedas crecer y con las que puedas avanzar. Eso en la parte estratégica. Ahora, si hablamos de las habilidades que un buen negociador tiene que llevar a la mesa, podemos hablar de varias, pero yo enumeré algunas que quiero compartirles. Les quiero platicar antes una historia que me pasó cuando yo vendía productos vacacionales, porque me parece que va a vislumbrar un poco esta parte. En
En algún momento me tocó recibir a una familia, me tocó ofrecerles un plan vacacional, una familia, recuerdo, colombiana. Y bueno, empecé yo a hablar sobre el producto, muy motivado, con una gran pasión por el producto y una gran creencia en torno al producto que yo vendía. Y empecé a hablarles de viajes, ¿no? De viajes a Europa, de viajes a Latinoamérica, de viajes que les iban a salir más baratos con el producto que yo les estaba ofreciendo, que les iba a mejorar su calidad de vida a través de esta experiencia tan completa que es el viaje, ¿no? Y al final de la presentación me dijeron, Jorge, pues es que mira, nosotros venimos con un viaje pagado, realmente tú me estás enseñando París, me estás enseñando Europa, me estás enseñando Asia. Yo nunca, es la primera vez que salgo de Colombia, vine porque me gané este viaje. Y bueno, pues para nosotros seguramente será difícil volver a viajar, ¿no? Esto pasó porque estaba yo tan ensimismado en mi producto que se me olvidó la primera regla de la negociación y de la comunicación y de la vida, que es saber escuchar. Si yo hubiera preguntado antes cómo es que habían llegado a México, hubiera encontrado un producto que se adecuara más a sus posibilidades, que los hiciera viajar al interior de Colombia. Pero gasté todo mi tiempo en hablar de un producto internacional que ellos no podían costear porque tuve la impericia de hablar más de lo que escucho. Y esto es en la política y en la negociación. El que escucha más siempre va a tener, y el que hace preguntas inteligentes para saber más, siempre va a tener un paso adelante. Es importantísimo el proceso de escucha. A veces nos capacitamos para hablar, para persuadir, para saber, cuando es mucho más importante saber escuchar. Entonces, la escucha activa es un elemento indispensable a la hora de poder tener una gran negociación. Las habilidades de un buen negociador se pueden resumir en algunas que les voy a comentar. Por ejemplo, un buen negociador comprende quiénes son los involucrados en la negociación y sabe cuáles son sus intereses. Un buen negociador hace buenas preguntas que proporciona información útil. Entiende que una negociación no es un deporte de competencia. Es capaz de distinguir entre intereses y posiciones, que es de lo que hablábamos. Sabe cuándo mantener la boca cerrada y los oídos abiertos. Reconoce que una negociación solo es exitosa si las partes involucradas llegan a un acuerdo que cada uno de ellos cumplirá gustoso. Algo bien importante, la inteligencia emocional. Un buen negociador controla sus emociones en vez de dejar que sus emociones lo controlen a él. Lo hemos visto y me imagino que ustedes lo han visto, gente que pierde la cabeza en una negociación porque no tiene claro a qué va a negociar. Uno de los factores que propician que las emociones nos dominen a nosotros es no tener claridad de lo que vamos, no saber con anticipación o prever lo que quiere la otra parte, lo que estamos dispuestos o no a negociar. Eso puede hacer que una persona del otro lado que tenga toda la capacidad y el conocimiento no se acorrale y haga que pasen estas cosas. Y en la negociación y en la política, ustedes lo saben, hay un dicho que dice que el que se enoja pierde. Un buen negociador prepara su estrategia de modo que sabe lo que hace y no es un improvisado. No dice nada que vaya en contra de sus intereses. Recuerda las respuestas rápidas porque pueden tener consecuencias a largo plazo. Tiene la capacidad de entender sus propias prioridades y la apertura mental suficiente como aceptar y para aceptar las prioridades de los demás. Un buen negociador se da cuenta de que cada negociación es diferente y por eso los debe llegar a acuerdos inteligentes, creativos. Nunca hay un solo acuerdo para resolver algo. Nosotros debemos tener claros nuestros intereses, pero esperar que el acuerdo se genere entre las dos partes. En la medida que las dos partes sientan que están construyendo un acuerdo, en esa medida el acuerdo va a ser fuerte. No hay que meter tanta cabeza en cómo solucionar la negociación. Lo que hay que tener claro son nuestros intereses. Lo demás se va a ir adaptando a las circunstancias propias de cada negociación.
Por último, un buen negociador se da cuenta de que usar la empatía es una herramienta para lograr sus objetivos y distingue entre intereses y posturas, porque hay que decirlo, las posturas nos confrontan, pero los intereses son piezas de un rompecabezas que pueden embonar. Entonces, en general, viéndolo desde el punto de vista estratégico, nosotros tenemos que pasar del diseño a la ejecución de la negociación con una perspectiva amplia de lo que estamos dispuestos o no a negociar. En términos generales, esto pudiera ser un marco con el cual nosotros pudiéramos comenzar a tener una plática de puntos específicos o de asuntos tácticos que a ustedes les gustaría saber o preguntar o intercambiar ideas para poder ser un poco, que esta plática sea un poco más útil y enfocada a cosas que ustedes que estén viviendo en este momento o que tengan la curiosidad o la necesidad de resolver. Entonces, Miguel, si me lo permites, abrimos el micrófono y yo quedo a sus órdenes.